Buenas tardes a todos, mi nombre es Rafael González y soy arquitecto municipal. Os hablo desde un canal dedicado a hablar sobre temas de urbanismo dentro de la administración pública. Hoy os vengo a hablar de los retrasos en las licencias de obra. Si os interesa este tipo de temas, no dejéis de suscribiros pulsando en el enlace que veis aquí abajo y marcando la campana para recibir futuras notificaciones de vídeos. Vengo aquí a presentaros una propuesta eficiente para agilizar la tramitación de las licencias de obra. ¿Por qué le llamo eficiente? Porque no solamente pretende ser eficaz, sino que también intenta que consumiendo los mínimos recursos posibles sea viable a corto plazo. Si tenéis interés en ver en profundidad esta propuesta, la tenéis aquí abajo en el enlace. Continuamente estamos viendo en la prensa referencia a los retrasos de las licencias de obra y generalmente siempre con un trasfondo económico. Pongo un ejemplo, la Junta de Andalucía recientemente ha sacado un decreto en la línea de agilizar tramitaciones administrativas, entre ellas las de licencias de obra, y en su exposición de motivos nos advierte de que cada mes de retraso en la concesión de una licencia de obra supone un encarecimiento de la vivienda en 1.500 euros, que repercutirá evidentemente en el consumidor final. Basta hacer una multiplicación para ver la envergadura de esta problemática. Voy a explicaros brevemente el esquema sobre el que he basado la propuesta. Un primer análisis en el cual voy a hablar de los procedimientos y las causas de los retrasos de las licencias de obra. El problema ya lo tenemos sobre la mesa y una hipótesis a la solución que propongo. La eficiencia documental del proyecto arquitectónico es la solución más eficaz y con menos consumo de recursos para reducir el retraso de las licencias de obras. Vamos a empezar hablando de procedimientos. Y digo procedimientos en plural porque no todos los ayuntamientos emplean los mismos procedimientos para conceder licencias de obra. Este que veis aquí es un ejemplo real de un municipio, de un gran municipio, donde existen problemas en los procedimientos de tramitación de licencias de obra. A la vista de este esquema, lo que nos sorprende es cómo no dura más de un año la concesión de licencias de obra. Evidentemente, el documento va de tantos sitios, pasa por tantas mesas, que hace lógico los retrasos en las licencias de obra. A mí, de todas formas, lo que me interesa de este esquema lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, que aunque no sea un tema para tomarse la broma, me parece que va a verse mejor lo que intento transmitir. Evidentemente, los procedimientos complejos hacen que se retrasen siempre la concesión de licencias de obra. El que aparezcan tantas flechas, tantos recorridos por donde un documento tiene que pasar para obtener la licencia de obras, hace que esa licencia se eternice. Siempre lo lógico es pensar, reduciendo el número de flechas, reduciendo los procedimientos, agilizaremos la licencia de obra. Pero hoy aquí no vengo a hablaros de eso. Hoy aquí vengo a hablaros de las fichas, de la documentación que pasa por cada una de esas flechas. La propuesta es, vamos a actuar sobre las fichas para que, aunque las flechas sean las que sean, que evidentemente tendrán que reducirse, la concesión de licencia de obra se agilice. Bueno, vamos a hablar de las causas. Aquí tenéis 10 causas de retrasos de licencia de obra extraído de una encuesta. Esas 10 causas las he agrupado en 4 bloques. Bloque de recursos humanos, bloque de documentación, bloque de legislación y bloque de procedimientos. Lo que yo vengo aquí a explicar va solamente dirigido al bloque de documentación. Y me diréis por qué, pues por la razón por la que os lancé la hipótesis. La hipótesis habla de eficiencia en el procedimiento de concesión de licencias de obra. Cualquier cambio que se haga, por ejemplo, en las flechas amarillas, se puede cambiar una, pero para que solucionáramos el problema de los procedimientos habrá que cambiar 5. Lo mismo pasa con la legislación, habrá que cambiar 3. Solamente se cambiaría una en el azul y en el rojo, pero el problema del azul, como podréis entender, es un problema de viabilidad de recursos. Si duplicamos el número de funcionarios, se reduce a la mitad el número de licencias. Podría ser, pero es una utopía. Por lo tanto, me quedo con la documentación presentada para seguir con el análisis. Bueno, ha llegado ya la hora de definir qué es la eficiencia documental del proyecto arquitectónico en esta exposición. La eficiencia documental del proyecto arquitectónico consiste en poder resumir en un máximo de 20 hojas formato DIN A4
toda la documentación necesaria para la concesión de licencia de obra, que sea la única documentación que el técnico municipal, que los técnicos municipales, que los distintos departamentos administrativos que generan la licencia de obra tengan que ver de un proyecto, sin que ello suponga un mayor esfuerzo para el redactor del proyecto ni que se pierda calidad en el proyecto arquitectónico. A esto es lo que denominaríamos ficha básica del proyecto. ¿Cómo se haría esa eficiencia documental? Proponemos 3 vías de implantación de la ficha básica del proyecto. Una, proponer al Ministerio de Fomento la modificación del anexo 1 de la parte primera que habla sobre contenido del proyecto para la inclusión de la ficha básica del proyecto en todos los proyectos que se presenten para concesión de licencias de obra. Otra, que el propio Ministerio de Fomento, en coordinación con el Ministerio de Economía, afronte una modernización de la hoja de estadística de la construcción y que en la misma se incluyan los datos de la ficha básica del proyecto. Ya si ninguna de esas dos propuestas sale adelante, pues cabría invocar a la autonomía local y que algún ayuntamiento, algún alcalde se sintiera implicado con esta propuesta y que lo incluyera en sus ordenanzas municipales la obligatoriedad de la presentación de una ficha básica del proyecto para el otorgamiento de las licencias. Ya que he sacado el tema de las hojas de estadística, simplemente os pongo esta curiosidad para demostraros que si pretendemos que las cosas cambien no se deben seguir haciendo siempre las cosas igual. En 50 años de existencia de esta hoja de estadística, la Administración solo ha sido capaz de modificar de la misma, de su contenido, el escudo, el color, los metros cúbicos por metro cuadrado y el formato de díptico a tríptico. Y os animo a que veáis si eso es verdad o no. Bueno, ¿qué incluiría esa ficha básica del proyecto? Como he dicho antes, el fin primordial de la ficha es la agilización de las licencias de obra. Pero sería una buena oportunidad para que esta ficha incluyera dentro de la documentación que pudiera contener datos para modernizar la hoja de estadística de la construcción, para el alta catastral, para la declaración de obra nueva, para la inscripción registral y una cosa muy importante, para la inspección y la disciplina urbanística. Creo que esa ficha básica del proyecto, sin mucho esfuerzo, podría contener y facilitar todas esas labores administrativas. ¿Dónde se implantaría la ficha básica del proyecto? Aunque no sea un tema esencial, el carácter transversal de esa ficha, creo que haría recomendable hacer un esfuerzo por parte de las administraciones y crear un mapa digital con base catastral para poder allí subir todas las fichas catastrales y por supuesto, con las limitaciones de la Ley de Protección de Datos, dar un servicio a los usuarios y a las propias administraciones de los datos que se desprenden de los proyectos arquitectónicos. ¿Quién la impulsaría? Como dije al principio de la exposición, este es un tema de la agilización documental de los proyectos arquitectónicos muy directamente relacionado con la clase política y con los arquitectos. Por lo tanto, ministerios y consejos superiores de los colegios de arquitectos de España tendrían que estar a la cabeza de esta iniciativa. Pero estaríamos en un error si pensáramos que solo entre los arquitectos y los ministerios podríamos dar solución a este problema. Tendremos que contar con los ayuntamientos, con sus alcaldes y secretarios generales al frente, con otras profesiones, ingenieros y arquitectos técnicos, con notarios, con registradores de la propiedad, por supuesto con promotores y constructores, y también con aquellas personas especializadas en nuevas tecnologías que nos faciliten la implantación de la ficha básica del proyecto, que no sea un escollo a superar, sino sea un elemento fácil de aplicar. Aquí podéis ver una estructura posible de la ficha básica del proyecto. 10 puntos entre memoria y planimetría. Y un ejemplo aplicando este esquema. Un ejemplo real de una nave de más de 1000 metros con un presupuesto de ejecución de más de 350.000 euros. Solo los datos necesarios para la obtención de licencia de obra. En menos de 20 hojas. Con planimetría esquemática. Creo, y ya con esto acabo, que esta propuesta que aquí os he planteado, con la hipótesis de partida, por ser sencilla, no creo que vaya a dejar de ser eficaz. Entiendo que los desarrolladores de tecnología aplicada al proyecto arquitectónico deberían coger el relevo a esta propuesta
y desarrollar una ficha fácil de utilizar, fácil de rellenar, que no supusiera un esfuerzo para el técnico proyectista que la redacte, que facilitara el trabajo a las administraciones para la elaboración de los informes que generaran las licencias de obra y que en definitiva agilizara todo este procedimiento. El problema es que, como en muchos casos, lo sencillo es a veces lo más complicado. Muchas gracias.